¿Cómo es esto que ahora Venezuela se ha convertido en uno de los principales inversionistas en otros países gracias a la diáspora? Decir que se ha convertido en uno de los principales inversionistas es bastante ambicioso, ¿no? Sin embargo, efectivamente, sí hay muchos empresarios venezolanos que se han establecido en otros países y han empezado a generar negocios, a hacer sus propias inversiones allá. Tenemos casos muy emblemáticos, ¿no? De empresas muy grandes que han establecido fábricas en Estados Unidos, en Italia, que tienen representaciones en otros países de Europa, o constructoras incluso que están en otros países también europeos, eh, personas profesionales que han establecido empresas en Colombia, en Perú. Hay cámaras de comercio venezolanas establecidas también en distintos países que reúnen a los empresarios venezolanos con la intención precisamente de actuar como un gremio ya. ¿No? Es el caso de Perú, hay otras en Chile, hay otro también que es más internacional, que tiene base también en Panamá, en Madrid, total que bueno, creo que sí, creo que hay un buen movimiento de inversión venezolana en el extranjero. ¿Cuál es el marco legal que rige para esas inversiones venezolanas en esos países, bien sea en América Latina, Estados Unidos o Europa? Es decir, ¿se rigen por algún tipo de acuerdo bilateral en materia de inversión? Bueno, eso es un punto bien importante, porque sí, efectivamente hay acuerdos bilaterales de inversión, los mismos por los cuales Venezuela ha estado sometida a diversos arbitrajes internacionales. Bueno, esos mismos tratados benefician a los venezolanos que hacen inversiones en el extranjero, ¿no? La primera fuente legal, la primera regulación que hay para esa inversión extranjera como venezolanos es precisamente esos acuerdos. También hay legislaciones internas de cada uno de esos países que deben tener regulado el tema de la inversión extranjera de diferente manera. Pero cuando existe un tratado, el tratado tiene una jerarquía superior a la ley nacional, ¿no? ¿Cómo quedan esas inversiones que están haciendo empresas venezolanas en otros países o las que están realizando los propios venezolanos en los países que emigraron, utilizando esos acuerdos, tomando en cuenta que los mismos fueron denunciados en la época del presidente Chávez? Entonces, ¿hasta qué punto siguen siendo vigentes esos acuerdos bilaterales? Bueno, ahí tienes un punto importante que se ha prestado a confusión. El gobierno venezolano denunció la convención CIADI, ¿ok? La convención CIADI es un acuerdo internacional que creó un organismo que se dedica a la administración de arbitrajes, ¿ok? De procedimientos arbitrales, a prestarle soporte a tribunales arbitrales. Pero eso no quiere decir que se hayan denunciado los tratados bilaterales de inversión, que Venezuela ha denunciado uno, que es el que teníamos con el Reino de los Países Bajos, con Holanda, Claro, y eso a teníamos, partir del problema que hubo con ExxonMobil y ConocoPhillips. exactamente, y teníamos otro con Ecuador, que Ecuador fue el que lo denunció porque básicamente una política general de denunciar sus tratados bilaterales de inversión. En total, Venezuela hoy en día tiene 25 tratados bilaterales de inversión vigentes con prácticamente todos los países de Latinoamérica, exceptuando Colombia, exceptuando Ecuador, probablemente Paraguay, a lo mejor alguno que se me vaya por ahí. Bolivia tampoco tiene un acuerdo Con Estados bilateral de Unidos inversión. existe. No. Y ahí hay un punto importante, porque hay muchos inversionistas venezolanos que uno parece que dijera inversionista venezolano y piensa en el gran inversionista. No, pero es que no es solamente el gran inversionista, también hay inversionistas medianos, pequeños, que pueden verse protegidos con estos instrumentos. Estados Unidos no tiene con Venezuela un tratado y ahí es donde viene la importancia de prepararse para cualquier eventualidad. Digamos, ¿cuál es el riesgo que pueden afrontar esas inversiones que están realizando empresas venezolanas o venezolanos en esos países a los que emigraron? Bueno, mira,
cualquier medida de tipo regulatorio del Estado podría perfectamente constituirse en una violación del tratado y podría ser que si tu negocio, tu empresa, tu inversión en ese país se ha visto afectada por esa medida regulatoria, pues tú tengas el derecho de demandar a ese Estado para que te pague una indemnización por los daños que te ha causado. Y ahí tenemos muchas opciones o muchos escenarios distintos. Puede ser, como existen ya casos de venezolanos que han llegado a contratos con los estados que los están recibiendo, contratos con esos estados directamente, y el estado incumple o el estado los rescinde. ¿Hay reclamos o demandas de esas empresas contra los estados donde, en los países que han hecho la inversión? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Existen ya varios venezolanos que han demandado a los estados que los han recibido. Eh, Recuerdo en este momento 3 casos. Hay uno contra España, que ya se terminó, otro que está actualmente en contra de Costa Rica, otro contra Perú. Y bueno, y así, ¿no? Siempre se pueden presentar situaciones. ¿Qué aspecto consideras tú que una empresa que esté planteándose hacer una inversión en otro país debe tomar en cuenta antes de concretarla? Mira, como te digo, ningún inversionista que yo conozca va a un país con la intención de pelearse con ese país, ¿ok? Pero las cosas cambian en los países. Pasó en Venezuela y ahorita tenemos casos muy evidentes en Latinoamérica. Tenemos Perú, que también tiene un presidente nuevo con tendencias un poco autoritarias. Tenemos en Chile un nuevo presidente que también tiene tendencias muy similares a las del gobierno venezolano. Y otros, ¿no? Porque la región sobre todo está en un proceso de cambio político que tiende hacia la izquierda. Y la izquierda, lamentablemente, tiene mucho gusto por las regulaciones, por las expropiaciones, las nacionalizaciones, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, cuando los inversionistas no toman las precauciones de por lo menos verificar que el tratado que exista, si le es aplicable, es suficiente para contar con las protecciones mínimas, ¿ok? Que ya con las protecciones mínimas, la posibilidad de ir a un arbitraje y los diferentes derechos que prevén esos tratados es más que suficiente. Ya con eso pues tendría la tarea hecha. ¿Cuál debería ser el deber ser de un gobierno venezolano para defender esas inversiones que se están realizando en otros países? Bueno, fíjate que una de las grandes ventajas que tiene este sistema internacional de protección de inversiones es que a nosotros o al venezolano en este caso en particular no le afecta en nada si el gobierno venezolano quiere asumir un rol activo en la protección de las inversiones de sus nacionales en otros países. No le afecta en nada. Esos tratados permiten que usted como inversionista ejerce sus propios derechos sin necesidad de tener que acudir a su gobierno. Hemos visto por parte de la administración de Maduro adoptando una serie de medidas que para algunos es interpretada como una rectificación, para otros es asumida como una adaptación. A tu criterio, ¿qué debería hacerse en materia de inversiones desde el punto de vista legal? Mira, la pregunta es muy pertinente por los momentos que estamos viviendo, efectivamente. Todos queremos que Venezuela se reactive, honestamente. Todos queremos que los venezolanos puedan tener una vida digna dentro del país y puedan llevar a cabo sus actividades. Ahora, la inversión extranjera es un punto muy delicado. Una investigación que hace poco presenté en un congreso de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo me permitió exponer precisamente este punto, que hacen evidente que lo más importante para que un país sea atractivo y efectivamente reciba inversión extranjera es el respeto al Estado de Derecho y, por supuesto, las oportunidades que pueda brindar. Venezuela es un país que siempre ha brindado muchas oportunidades y siempre fue muy atractivo para diferentes compañías extranjeras. Yo creo que la caída de la inversión extranjera en Venezuela, podemos decir que es un tema debido únicamente al tema político, porque Venezuela siempre fue un país de muchas oportunidades.